5 millones de personas en este país solamente se informan a través de Internet. Es decir, por tanto, ya el montante de lectores que tienen los periódicos digitales en España ya es un sector cada vez más amplio. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, pues quiere decir que debería de empezársele a dar el respeto que supone el que 5 millones de personas todos los días se informen en este país a través de Internet. Y cuando hablo de respeto, hablo en todos los sentidos. Hablo el que no se puede estar constantemente denigrando a toda una profesión periodística que hace periodismo en Internet, que no es un periodista distinto del periodista que pueda estar en cualquier otro medio, es un profesional como la copa de un pino, por tanto, no se puede estar denigrando esa información muchas veces por el miedo que se tiene a medios que no son fácilmente controlables políticamente, económicamente, etcétera, etcétera, medios que tienen mucha libertad y que abren muchas ventanas y, por tanto, una de las maneras mejores para poder recortar la trascendencia que puedan tener estas informaciones es denigrar la información que se está dando, diciendo que se publican rumores, que se publican... Bueno, en Internet se hace lo mismo que en la prensa en papel. Es más, en el semanal digital, por no hablar de otros, nosotros publicamos muchas noticias y al día siguiente los grandes rotativos de papel siguen esas noticias que nosotros hemos publicado, incluso sin citarnos. En segundo lugar, una realidad de 5 millones de personas que se informan diariamente no puede, por ejemplo, no estar perfectamente reconocida en el mundo oficial. Es decir, en estos momentos muchos periódicos de Internet con comprobadas audiencias no tienen acceso a centros oficiales donde se da la información todos los días. Es decir, hay periódicos de Internet con muchísimos más lectores que muchos periódicos de papel que, sin embargo, no pueden acceder a las ruedas de prensa de la Moncloa o no pueden acceder al Congreso de los Diputados o no pueden acceder al Senado. Ojo, no se está atacando al medio de comunicación, se está atacando el derecho de la información que tienen los lectores que acuden a esos medios de información a informarse todos los días. Otro dato más para valorarlo. Bueno, el crecimiento, como he dicho antes, en Internet es prácticamente en los últimos años de un 140%. Hay un crecimiento en el número de lectores en los periódicos, en la prensa digital, de un 20%, lo que demuestra que es una realidad en estos momentos imparables. Un dato más. Un 6% cada año de las personas que leen periódicos digitales abandonan la lectura de los periódicos en papel. Por tanto, es una realidad incuestionable. Es decir, aquí prácticamente es una regla de tres. Se puede saber perfectamente el último año que el último lector comprará el último periódico en papel. Yo espero que no sea así, que dure muchos años, porque evidentemente la prensa ocupe el papel que debe de ocupar. Pero, por ejemplo, hoy todos los periódicos han salido con una noticia. Y a las 8 de la mañana, ETA, desgraciadamente, ha roto todos los periódicos en papel, porque ha matado a un guardia civil y ha volado una casa cuartel en un pueblo vasco. Es una realidad sangrante, pero esa es la realidad. Es decir, todos los periódicos en papel han quedado absolutamente obsoletos a partir de las 8 de la mañana, el día de hoy. Esta realidad se ha visto, desgraciadamente, repetida en muchas ocasiones. Imaginaos, por ejemplo, el día 11 de marzo, el lamentable día 11 de marzo, para todos. Los periódicos en papel salieron el 11 de marzo y al punto de la mañana toda esa información que venía en los periódicos ya no valía. Imaginaos hace, por ejemplo, 3 años, cuando Rodríguez Zapatero, un 30 de diciembre o un 29 de diciembre, decía que el año siguiente íbamos a estar mejor en materia de terrorismo, y esa misma mañana, a las 8 de la mañana, se volaba la T4. Es decir, los periódicos, las ediciones en papel de los periódicos no servían ya para nada, habían quedado obsoletas. Es decir, el problema es que es muy complicado
hacer periodismo diciendo hoy, mañana, hoy ha muerto, cuando a través de la televisión, a través de la radio o a través de Internet, la gente ya sabe cómo se ha repartido la herencia el que hoy ha muerto. Entonces los periódicos, evidentemente, si no quieren sucumbir a que cada día haya más lectores descontentos, pues tendrán que tomar sus medidas y probablemente tendrán que ser un complemento de lo que es la información pura y dura y no luchar por la información pura y dura, que lógicamente por el medio en el que se mueven es imposible que lo puedan hacer. Pero un dato todavía más grave. Según la Asociación de Editores Españoles, en 1997, el 9,2% de los lectores totales de prensa de papel eran jóvenes menores de 20 años, entre 14 y 19 años. 5 años después, el porcentaje había caído más del 5%. Es decir, en términos globales, para que se entienda de forma muy clara, en los primeros años del siglo XXI, la prensa en soporte papel, sin pestañear, ha asistido a la pérdida como clientes de más de 1/3 de sus lectores juveniles. 1,1 millones de jóvenes han dicho que no siguen leyendo y aquí no ha pasado nada. En fin, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, Antonio, muchas gracias por la interesante conferencia y la gran cantidad de datos y de información de alto interés que nos has ofrecido en tu conferencia. Por añadir un dato a lo que ha comentado Antonio del atentado, si no estoy mal informado, las primeras noticias del atentado que esta madrugada ha perpetrado ETA en un pueblo vasco, creo que el atentado ha tenido lugar en el entorno de las 3 de la mañana y las primeras noticias han empezado a salir en Internet a las 4 de la mañana, es decir, solamente una hora después, y me parece que el primer periódico, este dato no le tengo contrastado, lo he cogido al vuelo, pero creo que el primer periódico en España que ha dado la noticia ha sido elpaís.com, que a las 4 de la mañana estaba dando la primera noticia sobre un atentado que había ocurrido una hora antes. Quiere decir que esa inmediatez tan absoluta es uno de los grandes valores del periodismo digital, que en este caso concreto hace que hoy la prensa tradicional esté en un momento incierto. Bueno, hablando de inmediatez, voy a daros un dato que me pasa en estos momentos la periodista que tengo en la rueda de prensa, y es que María San Gil ha convocado, como sabéis todos, porque al menos ayer era la portada de todos los grandes medios nacionales, ha convocado una rueda de prensa esta mañana y nada más y nada menos que ha dicho que se siente engañada por Rajoy y que convoca un congreso extraordinario para abandonar el PP en el mes de julio. Bueno, esto es una noticia de última hora gracias al periodismo digital. Gracias al periodismo instantáneo. El periodismo instantáneo. Gracias al periodismo instantáneo.